Amén, hermano. Dios me los bendiga. Muchas bendiciones, amados hermanos. Conocemos perfectamente, mis hermanos, que estuvimos viendo en otros días, mis hermanos, lo que es el estupor, ¿no? Comenzando desde el libro de Romanos, porque la verdad que el libro de Romanos es un libro muy, muy juicioso, tiene una visión, oiga, amados hermanos, tiene una visión muy, muy compleja. Bueno, todos los libros tienen algo singular. Yo les digo algo, amados hermanos, que es muy importante conocer la parte visionaria, amados hermanos, de todos estos libros, hermanos, controversiales y con visiones complejas netamente, mis amados hermanos. Porque la parte esencial es la espiritualidad de la iglesia, mis amados. Y como podemos ver perfectamente, tenemos en este caso que estamos haciendo el estudio, mis amados hermanos, del estupor en las iglesias. El estupor en las iglesias, es decir, el estupor, perdón, la venda para los gentiles, que es lo mismo, o también lo que es la ceguera espiritual. O sea, lo que le dio el pueblo de Israel, recuerda, en el desierto, en medio del desierto, amados hermanos. Acuérdense que el pueblo de Israel principalmente eh, murieron todos, solamente yo soy Caleb, de acuerdo al libro de Números, como nos cuenta la historia, ¿me entiendes? Entonces, Dios entregó a estas personas, hermano, a la mayoría, porque eh, por la idolatría que tuvieron las personas, ¿me entiendes? Y casi está pasando lo mismo en estos tiempos. En estos tiempos está pasando lo mismo, amados hermanos. Es por eso que este tema de la parte de la ceguera espiritual, del estupor o también de la ceguera espiritual, se ha vuelto, hermano, un tema bastante a discusión muchas las veces, ¿no? Y tenemos preguntas de ciertas hermanos, ciertas hermanas, por parte de ellos, mis amados hermanos, para lo cual tenemos que presentar pruebas, ¿no? Y por lo cual lo mejor es predicar. No es que volvamos a repetir este mensaje, lo que sí que quede bien afirmada el entendimiento de esto, amados hermanos. ¿Me entiendes? Porque le explico lo que es ceguera espiritual, lo que es la venda espiritual, con lo que es el estupor, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Me entiendes? O se encamina por ahí. Por ejemplo, la ceguera espiritual. La ceguera espiritual se produce ya cuando nosotros ya estamos en cárceles espirituales. Ah, lo estuvimos nosotros explicando porque tenemos muchos temas ya grabados acerca de esto, ¿me entiendes? Y nosotros somos repetitivos en esto. ¿Sabes por qué somos repetitivos? Porque muchas de las veces hay siervos y siervas, servidores, hermanos, que nos encontramos en cárcel espiritual, pero ni siquiera lo sabemos. ¿Me entiendes? Estamos fallando, pero ni siquiera lo sabemos, hermano. Ya, es por eso que nosotros hemos dictaminado esta situación para estudio, ¿no? Ya, muchas preguntas de lo que es, perdón, lo que es eh, el estupor. ¿De dónde nace? Estuvimos viendo en un programa anterior, amados hermanos, que, que el estupor nace desde el primer momento que nosotros ya sentimos ya eh, eh, problemas, hermanos, quebrantamiento en la parte espiritual de nuestras vidas, mis hermanos. ¿Por qué? Puede ser a veces que tenemos, por ejemplo, el quebrantamiento por el fallecimiento de una pareja, hijo, tío, primo, o muchas de las veces padre, progenitor, hermano. Eso produce un quebrantamiento, hermano. Y por ende entra la parte espiritual del cristiano, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero lo que sí sé decirle algo muy importante, que nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que nosotros, por ejemplo, somos de carne, hermano. Somos de carne y hueso, normal, como cualquier persona. Simplemente, hermano,
predicamos la palabra y sabemos que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder del Dios viviente, amados hermanos. Es por eso que muchas de las veces cuando predicamos, hermanos, con una voz sobresaliente, una voz bastante alta y todo eso, bueno, lo dice también el libro de Isaías, lo habla también, que nosotros a viva voz tenemos que adorar el nombre de Dios viviente, ¿me entiendes? Eso no deja de cuestionar nuestras vidas, ya, porque sufrimos quebranto, amados hermanos. Nosotros hemos predicado mensajes, amados hermanos, acerca de todo esto, ¿me entiendes? Hemos predicado mensajes de la venda espiritual, hemos predicado mensajes de las lices espirituales, hemos predicado mensajes, hermanos, de la venda espiritual, hemos predicado mensajes del estupor, hemos predicado mensajes de la ceguera espiritual. Entonces, para lo cual, hermanos, tenemos en cuenta nosotros de que nosotros estamos, hermanos, latentes en esta situación del comportamiento de muchos cristianos, amados hermanos, incluyéndome a mí mismo, ¿me entiendes? Para lo cual, hermanos, ahorita estuvimos predicando, tuvimos una predicación, un mensaje hace una semana, los débiles de la fe, en la fe, en Romanos 14, miren. Por eso el libro de Romanos está lleno de muchas controversias, pero principalmente con Dios y el hombre, ¿me entiendes? Es decir, nosotros, ¿me entiendes? Es decir, amados hermanos, que vamos a ver ahorita primeramente, como primer paso, lo que es delicias espirituales y lo que es flaquezas espirituales, que los dos se rigen a la misma forma semicautiva del hombre. Cuando comenzamos nosotros a fallarle a Dios, es decir, hermanos, vamos a leer el capítulo 15 del libro de los Romanos, por favor. Así que dice: los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque no en Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amados hermanos, ahí sigue la consolación. Muy buen mensaje primeramente, amados hermanos, porque los delicias espirituales están seguidos, hermanos, de las flaquezas espirituales. ¿Ya? Las flaquezas espirituales da cuando nosotros primeramente no tenemos paciencia para nuestros hermanos. ¿Ya? Segundo, hermano, vienen flaquezas espirituales de pronto cuando dejamos la oración. ¿Ya? Y tercero, vienen flaquezas espirituales cuando dejamos de ir a la iglesia. ¿Ya? A buscar a la congregación. No le digo todos los días, estoy pasando un día, cada 2 días. Pero no vaya cada 15 días tampoco, una semana, no, hermano. ¿Ya? Porque nosotros tenemos que estar, hermanos, si les dijera que tenemos que estar 3 veces al día en iglesia, yo sé que no lo van a hacer, ¿me entienden? ¿Ya? Y sin embargo, hermano, ahorita vemos, por ejemplo, fariseo era el apóstol Pablo, ¿me entiendes? Ya, por la ley pertenece a la parte farisea, es fariseo. Hermano, los fariseos oran hasta 6 veces diarias, 4 veces diarias, ¿me entiendes? Ya, ellos tienen que estar por lo menos 1 hora. Y 1 hora no como nosotros oramos, en silla o parado, no. Ellos oran postrados sobre su rostro como verdaderamente tiene que hacer un cristiano, amados hermanos. ¿Ya? Entonces esa parte es muy esencial. Lo que es la oración, no dejar la oración. No dejar lo que es el ágape, hermano, la unión de hermanos, ¿me entiendes? Consolarse entre nosotros. Orar el uno por el otro, amados hermanos. ¿Ya? Porque en estos tiempos, hermanos, primeramente le estoy haciendo ver que en este caso, por ejemplo, las flaquezas espirituales, como lo que es delicias espirituales, hermano, que es antes
de que caigamos a cárcel espiritual. Porque cárcel espiritual, amados hermanos, ya mismo le explico, déjenme explicarle un poco, desglosarle un poco esto. Porque, y esos son pasos, hermanos, para que no caigamos en el estupor, no caigamos en la ceguera espiritual. ¿Ya? Porque los delicias espirituales es cuando nosotros cometemos errores, con premeditación, con alevosía, ¿ya? Pensando que vamos, o sea, sabiendo errores voluntarios, pecados voluntarios, hermano. Entonces, para lo cual Dios nos da el libre albedrío en ese sentido. Pero es muy importante tener en cuenta, mis amados hermanos, que en estos tiempos son tiempos en donde, hermanos, hasta el más espiritual cae. ¿Ya? Si yo le digo que yo no caigo, yo no soy perfecto, hermano. ¿Ya? Como siempre lo digo. Yo no soy un ángel que vino del cielo, cayó del cielo. No, hermano. No. Nosotros somos aquí, de carne y hueso. Aunque no militamos en la carne, pero buscamos la espiritualidad de Dios, ¿me entiendes? Entonces, esa es una parte esencial de nosotros los cristianos, amados hermanos. Nosotros, hermanos, venimos del mundo. Hemos sido cogidos siendo esclavos del mundo, ¿me entiendes? Porque cuando Dios nos llama y nos llama si nos ha pedido Él, nos ha pedido es con un mandato, ¿me entiendes? Con una orden, con una misión, así como le dio la orden a su Hijo, a Jesús, ¿me entiendes? Ordenado por el Padre, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios de los cielos, ¿me entiendes? Para el cual tenemos que rendir cuenta un día y vamos a tener también el gran juicio del trono blanco, ¿me entiendes? Entonces, a su Hijo le mandó una misión y él no va a descansar. Ahorita está orando él, porque el Espíritu Santo todavía está un poco de tiempo aquí en la tierra, hermano, para ver a sus escogidos, ¿me entiendes? Porque todavía no se completa el número de sus escogidos, ¿ya? Y tienen que cumplirse ciertas cosas todavía un poco, ¿me entiendes? Yo no digo, hermano, mañana puede venir Jesús. El que manda es Dios, Él lo sabe, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que cuando usted vea el nuevo evangelio, hermano, ni así vea usted un ángel que baje del cielo, tampoco le creáis, dice la palabra y la Biblia. ¿Me entiendes? Porque Mateo 24 dice claramente, amados hermanos, que vendrán falsos cristos en su nombre. ¿Me entiendes? Y está pasando todos estos tiempos. Por eso es que nosotros no podemos decir, hermano, tenemos que pensar, tenemos que ver, tenemos que estar en el orden de las Escrituras Santas. ¿Sabes por qué? Porque si no estamos en ese orden de estar leyendo, alimentarnos con la palabra de Dios, puede venir cualquier persona, hermano, a engañarnos. Vamos acá, que acá hasta los pastores, los evangelistas, hasta vuelan 1 metro, 2 metros, vamos para acá. No, hermano, no se deje engañar como a niño, ¿me entiende? Usted trate de comer, hermano, y si usted ya no es niño espiritual, usted ya tiene sus años en las cosas de Dios, como dice el libro de los Hebreos. Vamos a leerle un poquito, hermano, porque todas estas cosas es importante que entendamos. ¿Entiendes? Para no ser movidos, hermano, con vientos de fácil doctrina que están en este tiempo. Hay muchísimas, hermano. Ya, hay muchísimas. Ya, hermano, yo le digo algo bien sincero. En estos tiempos, amados hermanos, hasta a mí me ha tocado aquí en la casa de oración, muchos hombres que han venido, hermanos, vamos para acá, que va a pasar esto, que me van a mandar a la luna, que me van a mandar al planeta Marte. No, a mí no me vengas con esos cuentos chinos, allá para allá. ¿Me entiendes? Es porque usted no se deje mover con cosas así, hermano, porque esas cosas solo les pasa a los hombres y mujeres, hermanos, perdónenme, que no están leyendo la palabra. Perdón. Mire, cuando usted es de lechecita, cuando usted no come alimentos sólidos, usted solamente come pura lechecita, hermano. Usted trate de estar en una casa de oración, hermano. O así no esté en una casa de oración, porque muchas de las veces aquí en esta casa de oración, de Puerta Estrecha al Cielo, hermano, se han recibido hombres y mujeres que han venido y a mí darme las quejas. Yo no soy quien para que me den quejas. No, es que en la iglesia no enseñan lo que usted enseña, me dice. Perdóneme, pero usted puede estar 1 mes, 2 meses aquí, o 3 ya, pero regresa a su casa de oración. ¿Me entiende? Yo no peleo por ovejas, yo no peleo por siervos. Porque vienen de otras iglesias, hermano. ¿Ya?
Y así mismo, a veces nosotros asistimos porque tenemos un grupo de hermanos que ya están trabajando fuera, ¿me entiendes? Y también que trabajamos en lo que es levantamiento de altares, ¿me entiendes? Levantamiento de altares, ¿por qué? Porque muchas de las veces altares se han caído, altares han perdido la espiritualidad, amados hermanos. Estos son tiempos difíciles donde el siervo y sierva tienen que estar bien parados, hermanos, sobre la brecha, amados hermanos. Oiga, si nosotros vamos a pasar raspando la salvación. ¿Qué será el impío? Habla el impío cuando el hombre ya deja las cosas de Dios. O a veces deja nomás a media llave las cosas de Dios. Es decir, tiene un pie adentro de la iglesia y el otro afuera, ¿me entiendes? Ahorita hablamos, amados hermanos, perdónenme que le diga así, que siervos y siervas, hermanos, tienen un pie adentro de la iglesia y otro afuera. O para serle muy sincero, amados hermanos, la mirada la tienen en el mundo, ¿me entienden? Mire, la mirada en el mundo y parte de la mirada también la tienen en la iglesia, pero más al mundo, pero su cuerpo está dentro de la iglesia. ¿Me va a entender? Es decir, que su mente ya sale afuera, hermano. ¿Ya? ¿Y por qué le digo esto? Sabemos perfectamente, hermanos, que nosotros, el corazón es del Padre, la mente es de Jesús, ¿me entiendes? Y el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Puede haber hombres, mujeres, que sean siervos, amén. Pero su mirada, su mente, hermano, que es lo más vulnerable, que esto es de Jesús. Y Jesús fue lo más vulnerable aquí, ¿me entiendes? Como sacrificio vivo fue usado aquí el cuerpo de Jesús, hermano. Y por eso que la mente es vulnerable. Nuestra mente es con la que pecamos los cristianos, ¿me entiendes? Porque nosotros los cristianos no cogemos y damos un golpe. Nosotros los cristianos muchas de las veces nos insultamos, gloria a Dios. ¿Entiendes? Porque no pueden salir de una fuente, agua dulce y agua salada, hermano, ¿me entiendes? Entonces, nosotros pecamos con la mente, con la mente. ¿Por qué con la mente? Porque la mente es de Jesús, amados hermanos, y es lo más vulnerable del hombre santo, del hombre cristiano, del hombre que fue llamado por parte de Dios para pregonar el evangelio aquí en la tierra, mi hermano. Entonces, esa parte, hermano, es por donde entra, ¿me entiende? Y es para que usted bien parado sobre la brecha, para que usted bien parado, hermano, para que usted no tenga, hermano, de muchos deslices espirituales, mucha bajeza espiritual o muchas flaquezas espirituales. Mire, aquí le va algo, dice 12, a ver, 5:12 del libro de los Hebreos. Y esta parte de la apostasía, mire, apostasía son la parte última que iba a pasar aquí en las cosas de Dios, ¿me entienden? ¿Ya? Dice, porque debiendo ser ya maestros, dice, debiendo ser maestros, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo de tener necesidad de que se vuelva a enseñar, dice, ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, eso nos enseña una parte muy esencial del siervo y servidor de la palabra de Dios, hermano. Un segundo. Listo, hermano. Dios lo bendiga. Sí. Miren. Entonces, quiero que tengamos mucha atención en esto, hermano. El siervo y servidor de Dios, primeramente cuando cae con deslices espirituales, cae con flaquezas espirituales. Entonces, son el primer advenimiento de la apostasía para el cristiano que recién entra a las cosas de Dios, ¿me entiendes? ¿Ya? Y ahí viene algo muy importante, hermano. Aquel hombre de Dios, aquel líder que está dentro de la iglesia, hermano, tiene que guiar a las ovejitas, tiene que guiar a ese cristiano, tiene que guiar a esa persona que recién entra a las cosas de Dios, ¿me entiendes? ¿Ya? Porque es importante que el hombre de Dios tenga visión, ¿me entiendes? ¿Para ver qué? Para ver si que es escogido o para ver si que es llamado. Porque unos son llamados y otros escogidos, ¿me entiendes? ¿Ya? Aunque
la mies es mucho, pero los obreros son pocos, ¿me entiendes? Entonces ahí es donde va creciendo la grey, de esa manera, amados hermanos, ¿ya? Pero una parte esencial por parte de la parte visionaria del pastor, del líder de una iglesia, amados hermanos, es ver a los siervos y siervas que van creciendo. ¿Ah? Porque, mire, escúcheme, cuando si usted tiene 20 personas, ¿me entiende? 20 ovejas que le llamamos muchas de las veces, hermano, ya, aquellos hombres y mujeres, usted tiene que ver cuáles tienen el crecimiento, cuáles son dignos de recibir la palabra de Dios, hermano. Ellos tienen que tener un trato más ameno, o sea, pasando la parte esencial que dice la Biblia, el año agradable del Señor. El año agradable, es decir, el ingrimiento, en donde es una base fortalecida, amados hermanos, del siervo y sierva, servidor de la palabra de Dios. Pero esa visión la tiene que tener el pastor, el líder que está en el frente, hermano, de aquella congregación. Dígame usted, pero si es que el líder no tiene visión, pero si el líder no, ni siquiera sabe si son dignos, ¿qué va a pasar? No va a haber crecimiento, hermano. ¿Ya? Porque muchas de las veces, lo que decíamos hace 2 horas, hermano, que muchas de las veces ahorita las iglesias han perdido, puede ser flaquezas espirituales, parte de la apostasía, puede ser deslices espirituales, bajezas espirituales, amados hermanos. Aquello que en estos momentos se está viendo, la parte desfortalecida de la iglesia, es decir, la parte espiritual, que es lo más importante que tiene que tener una casa de oración, que tiene que tener, hermano, las iglesias en estos tiempos, y para lo cual no están teniendo aquello, ¿me entiendes? Porque hoy en día, amados hermanos, tanto el pastor, tanto los líderes, hermanos, ya, entonces imagínense que son la cabeza que tienen, muchas de las veces están en cárcel espiritual, perdón que le di, muchas veces están en flaquezas espirituales, o muchas veces se inclinan a otras cosas que no son la espiritualidad de las cosas de Dios. Acuérdense que Dios es espíritu, hermano. Dios es espíritu. Y aquel líder tiene que gobernar, amados hermanos. Aquella casa de oración tiene que gobernar con énfasis, con espiritualidad, como Dios le manda, buscar de rodillas a Dios, para que Dios, orando, postrado sobre su rostro, señal de humillación, hermano, Dios le da inmediatamente fortaleza, Dios le da visión, Dios le da qué hacer, amados hermanos, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios dará fortaleza y le va a decir lo que habrá de venir, lo que habrá de pasar y lo que tenga que decir en su boca. Así usted no tenga vergüenza de hablar, porque Dios le pondrá palabra en su boca, dice el Espíritu Santo de estos tiempos. ¿Me entiende? Esa es una parte muy esencial, amados hermanos. Lo que, hablando de fortaleza, por ejemplo, aquí tenemos los débiles en la fe, dice. Mire, vamos al 14 de Romanos, dice, recibid, dice, al débil de la fe, dice, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de otro, dice, de todo, dice, uno cree que va a comer de todo, no, otro que es el débil, como legumbre. O sea, ahí no trata de decir, amados hermanos, que no todo, esto le digo a hombres que ya conocen de las cosas de Dios, que han recibido como base esencial los 4 evangelios, porque los 4 evangelios es la base esencial, amados hermanos, pero también hay movimientos que solamente estudian los 4 evangelios, por ejemplo, con el movimiento cuadrangular, ese estudia los 4 evangelios, ¿me entiendes? Y sabemos que perfectamente que la Biblia es de cabo a rabo, la Biblia es todo, hermano, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces esa parte tenemos que tener muy en cuenta, mis hermanos. Entonces, esa es una parte esencial, amados hermanos, que el siervo de Dios tiene que cuidar esa parte. ¿Ya? Por ejemplo, lo que es deslices espirituales y flaquezas espirituales, amados hermanos, nos puede conllevar de tantas flaquezas espirituales, tantas deslices espirituales, que son bajezas espirituales, hermano. Entonces el quebrantamiento viene a ser para el hombre muchas de las veces fatal, la caída, a pesar de que los delicias espirituales, aquí nos explica la palabra, hermano. 73, 11, 18 del libro de Salmo. Perdón.
73, 18. Mire, 73, 18, el libro de los Salmos. ¿Qué dice ahí? Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron y se consumieron de errores, hermano. Hermano, dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Sabemos perfectamente aquí que nos trata de decir, hermano, que cuando tenemos deslices espirituales es porque estamos teniendo mucha vanidad, hermano, muchos pensamientos de vanidad, muchos pensamientos que nos retiran de las cosas de Dios muchas de las veces, hermano. Sabemos perfectamente que las cosas espirituales de Dios tenemos que seguirlas, hermano, con bastante firmamento, bastante fundamento también, principalmente, amados hermanos. Porque acuérdense que en estos tiempos, hermano, cuando nosotros buscamos lo que es la cosa de Dios, siempre habrá obstáculos, siempre habrá, hermano, problemas que tratarán de minarnos, hermano, en nuestra mente las cosas de Dios. Que quieran, muchas de las veces tendrá usted problemas en la familia que de pronto no nos dejarán que vayan a la iglesia. Hermano, habrá muchos obstáculos para el siervo y sierva, para que el recién conoce las cosas de Dios. Pero ahorita estoy hablando también, hermano, de personas que ya conocen las cosas de Dios y nos deslizamos mucho. Tenemos muchas flaquezas espirituales. ¿Ya? Y entonces, ya cuando ya flaqueamos de esa manera, hermano, cuando ya no estamos comiendo alimentos sólidos, sino solamente comemos alimentos de lechecita, podemos ser engañados fácilmente. Podemos ser movidos como vientos de fácil doctrina, amados hermanos. Acuérdense que las cosas de Dios, hermano, nosotros somos comparados también como una palmera, hermano, que está junto a la playa. ¿Recuerda? Acuérdense, la palmera, hermano, primeramente crece para abajo. Ya una vez que coge harto suelo, harta seguridad, una buena raíz, y ahí crece para arriba, hermano. Mire cómo son las cosas de Dios. Dios nos compara con una palmera, hermano, que está junto al mar. Así vengan vientos, nosotros no somos movidos para nada, mis hermanos. Es una parte esencial en lo que es flaquezas espirituales, lo que son deslices espirituales y lo que son problemas para el siervo y servidor de las cosas de Dios. Tenemos que buscarlo a Dios, hermano, siempre porque cuando usted lo busca, Él es hallado. Usted búsquelo temprano y lo va a hallar, hermano. Ore, hermano, no deje la oración, porque la oración es una parte esencial en las cosas de Dios. Entonces seguiremos más adelante, hermano, con la bendición de Dios. Que Dios lo bendiga.